De mi parte, darles la bienvenida a todas, a todos, a todes, no solo como subcoordinadora de la acción de extensión universitaria, sino que también como parte de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, que promueve la extensión universitaria a través de diferentes propuestas, y esta es una que la presentamos junto con mi compañero de mi lado izquierdo, Francisco Bompadre. Le doy la palabra ahora a otro compañero, Johnny Moyano, quien, bueno, también forma parte del equipo de extensión universitaria. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Agradecer a las personas que están conectadas en este momento por Zoom, por Facebook y por YouTube. En esta ocasión abordaremos la violencia ejercida sobre el colectivo LGBTIQ+, y tomaremos como base la película documental Mocha, estrenada en el año 2019, la cual fue filmada y dirigida por Francisco Quiñones Cuartas y Ryan Hindi. La película relata el surgimiento del primer bachillerato para personas trans en el mundo, Mocha Celis. Esta escuela pública, abierta para personas travestis, transgéneros y transexuales, pero también para aquellas personas que cuestionen el sistema tradicional de enseñanza, y ha brindado desde el año 2011 la posibilidad de formarse a cientos de personas y de tener un mejor futuro a partir de la educación. En esta ocasión tenemos el honor de presentar el plantel de debate conformado por Francisco Quiñones Cuartas, director del documental y del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis; Diego Tedeschi Loaiza, escritor perteneciente a la Federación Argentina LGBT y a la Defensoría LGBT del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; a Virginia Silveira y Viviana González, egresadas del Mocha; a Manu Mireles, secretario y docente del Mocha, quien ingresará a las salas en unos minutos; Lázaro Holzman, referente del colectivo Hombre Trans La Pampa. Y los ejes sobre los cuales versarán el debate serán: en primer lugar, el acceso a la educación y al trabajo; en segundo lugar, interseccionalidad del género y la problemática de las personas trans en las infancias, vejeces, migración, entre otras; y por último, violencia institucional. Con respecto a la dinámica, se debatirá 15 minutos por ejes, y al finalizar se va a dejar un espacio para las preguntas que surjan a raíz del debate desde YouTube, Facebook y Zoom, y para aquellas personas que se encuentren presentes pueden hacer sus preguntas en las hojas que se encuentran en sus mesas y que serán retiradas por las chicas de la acción. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, a medida que se van sumando participantes y se sume Manu, si les parece, iniciamos con el primer eje de 15 minutos. Vamos a ser flexibles, obviamente, con el tiempo y con los subtemas y subtópicos que surjan alrededor de este primer eje. El primer eje es acceso a la educación y trabajo en relación al colectivo LGTBI+, y, por supuesto, el eje transversal de todos estos ejes va a ser la violencia. Así que, si te parece, Diego, te doy la palabra y te escuchamos. Te pido, por favor, que nos recuerdes de dónde nos estás hablando, como para presentar a los que están presentes acá en La Maroma y los que nos están escuchando vía streaming por YouTube y Facebook. Tenés, a ver, tenés silenciado el mic, Diego.
Sí, me lo habían desconectado ustedes. Yo estaba tranquilo. ¿Me escuchan ahora bien? Perfecto, se te escucha. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, mi nombre es Diego Tedeschi Loiza, soy escritor, formo parte, soy activista, específicamente también, LGBT+, formo parte del equipo de prensa de la Defensoría LGBT, que forma parte del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. También soy militante en la Secretaría de Prensa y colaboro con otras secretarías de la Federación Argentina LGBT. Y bueno, tengo un camino recorrido dentro de la militancia, específicamente en los años 90. Después dejé de militar porque me dediqué a hacer otro tipo de cosas, entre ellas jugar al fútbol con un equipo que armamos, un equipo de fútbol gay, en realidad no de fútbol gay, sino de compañeros gays, pero específicamente milité en los años 90 en el grupo Nexo, donde estuve en la revista NX Periodismo Gay para Todos, y en Gay por los Derechos Civiles, donde estaban, entre otros, Carlos Jauregui y Marcelo Ferreira. Esa es mi presentación. No sé qué más querías que te dijera. No, está perfecto con la presentación. Muchas gracias. Aprovecho ya a darle la bienvenida, que lo veo en pantalla, a Francisco Cuartas, Quiñones Cuarta. Bienvenido, Francisco. Quien es, bueno, no sé si te querés presentar y sumar al encuentro ya con tus propias palabras. Tenés... ¿Ahora se escucha? Perfecto, se te escucha. Ahora sí. No, que les decía que al principio les quiero pedir disculpas porque teníamos una superposición, tendríamos que estar con Manu Mireles acá, pero estamos dando un taller al mismo tiempo en otro lado, así que me salí de ahí y me vine para acá. Yo soy Francisco Quiñones Cuartas, director del Bachillerato Travesti Trans Mochacelis, la primera escuela del mundo con perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad sexual. Y también soy director del documental del bachillerato que hicieron las y los estudiantes de la escuela. Buenísimo, gracias, Francisco. Y de paso también le doy la palabra a Lázaro Hosman para que se presente. Lázaro, si estás por ahí. Bueno, la tecnología no nos viene a favor en estos días. Si les parece, comenzamos con el primer eje, le repito. El primer eje, a ver, nosotros preseleccionamos, de por sí atraviesa varios tópicos, el documental Mocha del año 2019, pero preseleccionamos una serie de ejes que nos parecieron urgentes para debatir, y uno es el acceso a la educación y al trabajo, que en el documental eso se visibiliza, y bueno, queríamos escucharles a ustedes, a ver qué opinan en relación a este eje, en relación al acceso a la educación, repito, y al trabajo para el colectivo LGTBI+. ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son sus perspectivas? Y, bueno, sus opiniones. Francisco, ¿hablas vos o...? No, que quiera empezar, después. Bueno, a ver, cuando me enteré que se abría un bachillerato de estas características, me emocionó enormemente porque era algo que no existía. Hasta donde tengo entendido, creo que era bachillerato trans en ese momento, no exclusivo. De hecho, con los años conocí a un chico gay que pudo completar sus estudios secundarios en el Mochacelis porque alguien se lo recomendó, que aparece en la película en alguna escena.
Y creo que era, como un poco se cuenta en el documental, era un espacio elemental, necesario. Lo hemos hablado en su momento con Vida Morant, que fue secretaria de ahí, y con Loana Berkins, que era un espacio necesario porque generalmente ya sabemos que los compañeros trans han sido habitualmente, históricamente, vulnerados, han sido eliminados, invisibilizados de toda posibilidad de estudio, de trabajo, de inserción en el sistema educativo y laboral, ni hablemos en el tema del plano de la salud. Entonces me parecía como que era un lugar al que podían ir un montón de compañeros que se animaran a ir. Ya con ir era suficiente, creo que un poco de eso hablan en el documental, ¿no? Que esperaban, con que fueran 5 o 6 ya era como algo fantástico, y terminaron yendo un montón de compañeros, terminaron cursando todos los años, terminaron con expectativas de querer seguir haciendo otras cosas, carreras universitarias. Me parece que un espacio como el Mocha Celis abrió también al debate dentro del colectivo LGBT, pero también afuera del colectivo LGBT, abrió el debate de por qué era necesario tener un lugar específicamente para personas trans y travestis para que pudieran estudiar. Bueno, tenía que ver con eso, con la invisibilidad. Cuando nosotros armamos lo de jugar al fútbol entre gays, era lo mismo, no era un gueto, era dar un lugar de pertenencia para que quienes no tienen las posibilidades por otros lados pudieran acceder. Y creo que un poquito es lo que refleja muy bien el documental, ¿no? Es este cambio que se fue dando. Creo que además participan muchos de los estudiantes en el documental, en el armado del documental, con diferentes funciones, y eso también habla de las ganas que tuvieron de poder contar parte de sus experiencias y su camino. Creo que un espacio como el del Mocha lo que genera a nivel educativo es tremendo, pero además eso es lo que auspicia después las posibilidades del trabajo, ¿no? El primer eje que ustedes hablaban del acceso a la educación y el trabajo tiene que ver con eso. Cuanto más empoderada estás en la cuestión educativa, después vas a tener grandes posibilidades de poder acceder a posibilidades de trabajo, porque de la otra manera vas a seguir siendo invisibilizado, ¿no? Lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no tiene derechos, se dice muchas veces. Creo que empezar a nombrar una escuela trans ya era como marcar un camino. Gracias, Diego. Francisco, te escuchamos si querés. Adelante. Bueno. Sí, en principio, como decía Diego, el espacio no es, digamos, exclusivo, sino que puede venir cualquier persona mayor de 16 años que quiera terminar los estudios secundarios. El objetivo de nombrar al bachillerato travesti trans Mocha Celis tiene que ver con poner de manifiesto aquello que sucede, digamos, en las escuelas tradicionales, que es quizás la heterosexualización del estudiantado y también de docentes, ¿no? Eso históricamente hay que pensar en el contexto en el que creamos el bachillerato, que es posterior a la creación de matrimonio igualitario y previo a la ley de identidad de género. En ese contexto, y no nace porque alguien tuvo una idea maravillosa y nada más, sino que tiene su antecedente, ¿no? Digo, esto se crea porque se cruzan 10 años de bachilleratos populares y más de 30 años de activismo travesti trans. Y en su momento, en el año 2005, en la ciudad de Buenos Aires, Loana Berkins intentó terminar los estudios universitarios, empezar una carrera, y no la pudo hacer inicialmente porque cuando se va a inscribir le dicen que no hay vacantes. Pero inmediatamente, como ella es una gran educadora, era una gran educadora popular, llamó a una compañera para que vaya a inscribirse, y a ella sí la aceptaron. Porque
claramente lo que sucedía era una discriminación por su identidad de género. Eso dio, en su momento estaba Filmus en el Ministerio de Educación de la ciudad, y se logra hacer a través de esta iniciativa un antecedente muy importante, que es que todo acto administrativo en el ámbito educativo se respetara la identidad de género. Se ponga entre paréntesis las iniciales del DNI, pero siempre en ese momento se llamaba el nombre social, ¿no? Digo, se le respetara el nombre social. Este antecedente marcó otro luego bajo la... En ese momento estaba Ibarra era jefe de gobierno, y se logra en la ciudad de Buenos Aires otro momento histórico, que es que para todo acto administrativo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires se respete la identidad. Estos son los antecedentes de la ley de identidad de género, ¿no? Digo, sumado a otros, por supuesto, pero estos dos actos en particular, con un intento también de hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires, con Diana Zacayán, en Mar del Plata y en La Matanza. Y después, bueno, distintos y distintas activistas que intentaron llevar adelante distintas iniciativas. En el marco particular en el que se encuentra, nosotros, digamos, creamos el bachillerato porque un compañero trans también había planteado la posibilidad de generar un espacio de este tipo. Nosotros con Agustín Fuchs pensamos en ese momento de incorporarnos a bachilleratos populares o iniciativas que tuvieran esta perspectiva, pero rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que pensar un espacio desde cero, ¿no? Digo, porque también los bachilleratos populares, que en general son conocidos como los nocturnos, están pensados para hijos e hijas de trabajadores. No contemplan la realidad de la población travesti trans, que en su mayoría se encontraba en situación de prostitución o como trabajadora sexual por la noche, ¿no? En general. Entonces, no podían asistir a la noche, no podían asistir a la mañana, quedaban excluidas del sistema educativo, entre otras cosas, ya por la propia oferta, ¿no? Había escuelas a la mañana o escuelas a la noche, pero a la tarde había muy poca oferta. Entonces, pensamos ya eso de primera mano, el horario, ¿no? Que es de 14 a 18 horas. Por otro lado, se pensó, digo, con las propias personas trans, que nombrar bachillerato travesti trans no solamente hacía que venga a la población y que se sienta convocada, sino que de repente un montón de otras identidades que son expulsadas históricamente del sistema educativo empezaran a llegar, como madres solteras, mujeres mayores de 50 años, migrantes, afrodescendientes, que en general podemos empezar a nombrar distintos motivos, pero uno de esos motivos, la feminización, digamos, de las tareas domésticas, hacía que las mujeres, por ejemplo, hayan postergado la posibilidad de terminar los estudios por dedicarse a los cuidados del hogar, ¿no? Entonces, también la propuesta de la noche no las convocaba, porque en general estaban haciendo la cena para los hijos, para los maridos, ¿no? Que habían llegado de trabajar. Nadie tenía en cuenta esa realidad. Y por la mañana tampoco. Entonces, la tarde, mientras sus hijos iban a sus respectivas escuelas, mientras sus maridos estaban trabajando, las compañeras mayores de 50 años pudieron retomar sus estudios. Así como también lo hicieron un montón de otras identidades. Y lo más rico del bachillerato travesti trans, como decía Luana en la creación, que dice en un chiste que las trabas, pongamos trabas, es una cosa ridícula, ¿no? Entonces, es un espacio para todas las personas, para que puedan terminar los estudios cualquier persona, pero lo más rico de eso es que se encuentran en ese espacio, ¿no? Se encuentran en un lugar, incluso varones heterosexuales, que antes no se hubieran cruzado con compañeras trans más allá de un insulto, una discriminación pública, ¿no? Pero encontrarse con las compañeras le empieza a poner límites a otros varones también, de decirles no te metas con la compañera, porque de repente es con la que comparte, con la que te ayuda a hacer matemática o la tarea de lengua o la tarea de, no sé, inglés, ¿no? Digo, es compartir en el cotidiano. Entonces ya se desarma esa idea que está en todos los titulares, que en general son los titulares policiales, la narcotravesti, las delincuentes, las violentadas, y de repente son sujetas de derechos, sujetas productoras de conocimiento y sentido, porque ahí empezó a suceder otra cosa. En el primer momento que empieza a llegar
las compañeras travestis y trans y varones trans al bachillerato, empezaron a llegar investigadores, personas que querían hacer notas, etcétera, que llegaban y decían, necesito 3 travestis, 2 varones trans, 2 no binarias, como si fuera un supermercado, ¿no? Digo, junto con el paquete de yerba y el papel higiénico, las identidades para sus tesis. Y eso nosotros le llamamos extractivismo académico, ¿no? Entonces, lo que empezamos a tratar de romper con el bachillerato es que las propias sujetas afectadas dejen de ser sujetas objeto y pasen a ser sujetas de productoras de conocimiento y sentido. Por eso el documental está constituido y creado por las propias estudiantes, los propios estudiantes que reciben el título de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades, desarrollar la propia comunidad, que es la escuela, que es la organización travesti trans, que es el barrio, que es la interseccionalidad del transfeminismo puesto en marcha, ¿no? Digo, es desde ahí que se empieza a construir. Por eso La Revolución de las Mariposas, que es un libro que hacen las propias estudiantes, un libro de estadísticas, porque no hay políticas públicas. Recién este año, el año que viene va a ser el censo donde se incluya las categorías de identidad que antes no estaban, y son las propias organizaciones las que producen el contenido, ¿no? Las investigaciones. ATA, ALIT, no sé, distintas organizaciones en todo el país y también la Mochacelis, que genera ese contenido que después es utilizado, como nos ha pasado con la Revolución de las Mariposas, por los distintos juzgados. En el momento de tener que hacer una sentencia para liberar a una compañera, citan la propia producción de las y los estudiantes, que fueron las que investigaron, las que sabían cómo preguntar, en qué barrio vivían las compañeras, en qué horario ir a buscarlas, de qué forma abordarlas, y no desde la mirada heterosexualizante o desde una investigación que las pusiera en un lugar de conejillos de indias, ¿no? Digo, eso les pasa mucho, la idea justamente fue que produzcan ese contenido. Por eso el documental, por eso La Revolución de las Mariposas, por eso el libro Trabar el Saber, que son relatos en primera persona, y que también plantean esta cuestión de que sean valoradas y puestas en valor, porque otra cosa que sucede es que cuando invitan a paneles a contar las historias, como decía Luana también, ¿no? Digamos, no es solamente el relato testimonial lacrimógeno de nuestro sufrimiento, ¿no? Contaba sobre la identidad. Producen un montón de otras cosas y esos conocimientos tienen que ser reconocidos. Y otra cosa que nos molesta mucho utilizar es la palabra inclusión. Por lo menos a mí me molesta un montón, porque el concepto de inclusión esconde, de alguna manera, a alguien que tiene el poder de decidir quién entra y quién sale, y no dice a dónde nos estamos incluyendo, a dónde nos invitan a participar, a dónde tenemos que incluirnos como si fueran algo que nosotros nos fuimos, o las diversidades, digamos, no queremos ser incluidas, o de repente nos tenemos que amoldar. ¿Qué nos exigen? ¿Cuál es la moneda de cambio para estar dentro de esa inclusión? Por eso lo que plantea Luana también es animarnos a construir el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Nosotros nos animamos a construir la escuela que queremos transitar. Por eso invitamos a todas a tomar esta experiencia y poder replicarla, porque cuando el otro bachillerato que existe es el bachillerato de Tucumán, y que trabajó sobre el desarraigo. Todas las tucumanas, todas las estudiantes tucumanas y tucumanos que venían a La Mocha volvieron a Tucumán porque allí tenían una política pública y una oportunidad para terminar los estudios, ¿no? Lo mismo nos sucede con el cupo laboral travesti trans, que ojalá que sea ley pronto también, pero el cupo en todas sus áreas tampoco está teniendo en cuenta, sí lo nombra en el artículo C, que se modifica la posibilidad de ingresar al Estado, a trabajar en el Estado, sin tener en cuenta la ley, o haciendo una excepción por ahí para que puedan terminar los estudios, ¿no? Sin la exigencia de tener los estudios secundarios terminados para poder ingresar al Estado. Sí lo van a tener que hacer tarde o temprano. El organismo va a determinar en qué tiempos esa persona va a terminar esos estudios y qué marco le va a dar a la contratación. Pero hay algo que se está perdiendo de eje, es dónde van a terminar los estudios las personas travestis y trans, ¿no? Nosotros pasamos de tener, a partir del cupo laboral, de tener 30 estudiantes travestis y trans por curso, son 3 años, a tener 70, se duplicó la matrícula.
Y tenemos ya en noviembre una inscripción que aumenta el 40% de esas 220 estudiantes, con un aumento del 40% para el año que viene, porque todo el mundo, viendo que tiene la oportunidad, no olvidemos que hay un promedio de vida de 35 años, pero sí hay una política pública de terminalidad, de inserción laboral. La terminalidad educativa no está pensada. Y nuestro espacio educativo en la ciudad de Buenos Aires no tiene financiamiento integral, no tiene espacio propio, no cabemos en el lugar donde estamos y corremos riesgo de iniciar o no iniciar las clases el año que viene, porque está desbordado y no tenemos presupuesto. Por lo tanto, digo, el único espacio que comienza y que estamos a punto de cumplir 10 años el año que viene, no tiene las condiciones materiales para sostener la demanda que está recibiendo de la población travesti trans para terminar los estudios y, bueno, del resto de las personas que también lo quieren hacer en el espacio. Y que no solamente es la terminalidad educativa. Hoy mismo, en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, en el día de la fecha contra las violencias de las mujeres y las diversidades, hicimos más de 100 documentos de compañeras migrantes, documentos de compañeras que todavía tenían la libreta verde, que ni siquiera habían logrado tener el documento actualizado. Entonces, las políticas públicas tienen que estar integradas. No puede ser en un solo sentido, porque también lo pensamos en el término de que si no hay formación en las universidades transversales, no pueden ser carreras universitarias, no pueden ser carreras terciarias que tengan materias optativas en términos de diversidad, de ley Micaela, de ley de educación sexual integral. Tiene que ser transversal, porque si no los profesionales que se reciben no tienen ningún tipo de abordaje para acompañar ni para compartir en los trabajos que existan con la población travesti trans, porque no saben cómo tratarlo, porque no saben cómo acompañar, porque no saben y no acompañan esas trayectorias, ¿no? Entonces generan, a veces aún sin quererlo, más expulsión. Por eso es necesario un abordaje integral y en la universidad es clave tener la formación de manera transversal. No puede ser materias optativas. Ya a esta altura, 2020, no puede haber materia en ninguna carrera tener una materia optativa. Tiene que haber una cátedra transversal y obligatoria para trabajar en conceptos de diversidad que puedan hacer un abordaje integral para los profesionales. Si no, después salen psicólogos patologizantes, abogados sin perspectiva de género, que condenan a nuestras compañeras, como sucedió con el caso de Luz Aimé, con el caso de Iggy y con miles de casos que el activismo tiene que salir a trabajar y defender para que no haya una condena por fuera. Y el caso de Luz Aimé es clave porque con la abogada Luli Sánchez se logró hacer un cambio de abogado porque desconocía la perspectiva de género y prejuzgaba, nombraba en masculino a una persona que estuvo 2 años con una prisión preventiva. Nuestra estudiante Luz Aimé estuvo 2 años con prisión preventiva, no la dejaban terminar la escuela, no la dejaban ir a 2 estaciones de subte para poder terminar los estudios secundarios y perdió 2 años de su vida que nadie le va a devolver. Entonces, cuando pudimos hacer el cambio de abogado, porque no tenía perspectiva de género, por supuesto, no había pruebas para condenarla, no había nada que la relacionara con el hecho y quedó en libertad. Pero nadie le devuelve esos 2 años. Por lo tanto, no podemos seguir teniendo profesionales que no tengan esa perspectiva de género. A esta altura ya no es admisible. Por eso me parece importante la educación y el trabajo, como lo planteaban en este primer eje, que tiene que estar de manera coordinada para que realmente tenga un cambio real sobre las condiciones materiales de la población travesti trans en principio, que no tiene por qué tener más demoras, porque sí hubo presencia estatal con los edictos segundo H y segundo F, que duraron hasta entrado el año 2012, en algunas provincias, que condenan y persiguen, por ejemplo, por vestir las ropas del sexo opuesto. Moralidad lo planteaba, eran condenadas por vestir las ropas del sexo opuesto y sumaban más de 5 años de su vida que nadie va a devolver. Por eso también es importante la ley de reparación histórica para las sobrevivientes del crimen de Estado o el identicidio que hubo con las identidades travestis. Excelente, Francisco. La verdad que hiciste un bagaje general por este eje de una manera muy completa, muy acabada.
me quedé pensando muchas cuestiones que seguramente después los que están presentes acá entre nosotros y los que están en Zoom, inclusive YouTube o Facebook, deben también tener sus preguntas, así que aprovechamos también a que las hagan por allí, igual que sus comentarios. Me quedé pensando cómo el acceso a la educación y al trabajo no basta simplemente con acceder, ¿no?, digamos, ir y cursar o ir y conseguir un trabajo, sino que justamente tiene que estar atravesado por otros temas que digamos, tienen que hacer efectivamente este acceso como un derecho, ¿no? Garantizarles una buena educación, justamente que sea a la par del trabajo, sin violencias, y con políticas públicas integradas, garantizar recursos económicos y otros justamente para lo que me estás contando de la matrícula, que por ahí están excedides en este sentido, digamos, el recurso económico y una política pública integral en este sentido es clave justamente para efectivizar estos derechos. Ahí te puedo agregar, si me lo permitís, que la escuela es el eje estructurante, además de ser un acceso a derecho a la educación, es el eje estructurante para el acceso a los demás derechos. Porque también ahí una frase de Luana que para nosotros es muy importante, es que para exigir un derecho primero lo tenés que conocer. Entonces, para poder acceder a la vivienda, al trabajo, etcétera, primero hay que conocer esos derechos, por eso la educación es el eje estructurante para poder acceder a los demás derechos. Exactamente, coincido con vos. Y además, por lo menos en mi caso particular, yo lo que veía en el documental es el cambio de expectativas de los estudiantes, por supuesto, ¿no? Cómo acceder a un derecho invita a luchar por otros derechos más asociados, como venís nombrando vos, al trabajo, a la vivienda, bueno, etcétera. Está Lázaro también entre nosotros. Lázaro Holzman es del colectivo de hombres trans de La Pampa. Lázaro, si tenés algún comentario como para aportar a este debate en relación a este primer eje, adelante, te escuchamos. Me parece que sí, tiene conexión inestable, justo en la localidad de él tiene problemas de internet. Así que si les parece, avanzamos con el siguiente eje que Francisco lo nombró en relación a la interseccionalidad y cómo durante las infancias, las vejeces, cómo opera la condición de ser migrantes, en relación al colectivo. Bueno, un poco hablar de las violencias, pero desde una perspectiva no solo de género, sino que de una perspectiva interseccional, para poder ver todas las aristas en relación a la temática. Así que Diego o Francisco, quien quiera tomar la palabra y bueno, iniciar, adelante. Dale, Diego, dale, avanza si querés. No, me estaba en silencio. Sí, creo que vos estás mucho más capacitado para hablar de la realidad que atraviesan desde el bachillerato, desde lo que se cocina diariamente. Yo lo que puedo pensar en voz alta, un poco lo contaste vos, pero pensando en esto que las compañeras trans, especialmente la mayoría de las compañeras trans, tienen un promedio de vida entre 35 y 40 años, entonces hablar de vejez es bastante complicado porque la vejez de las compañeras es esa, entre los 35 y 40, por todo lo que han atravesado, las expulsiones de sus hogares, la cárcel, la calle, están en estado de vulnerabilidad constante y permanente. La reparación histórica a la que hizo alusión recién Francisco, que ya se ha dado, por ejemplo, en Santa Fe,
y no sé si también en Rosario, pero en Santa Fe seguro, con un montón de compañeras trans que que son sobrevivientes de la última dictadura, y que son muy pocas las que han podido atravesar los 40 años de vida, y pensar también en paralelo las infancias, ¿no? El trabajo que ahora se ha intensificado en la mayoría de las organizaciones de trabajar el tema de las infancias trans, que también era un tema tabú, un tema que no sé si se destapó o no con Gabriela Mancilla a través del libro Yo Princesa, pero fue como un disparador que puso en la opinión pública el tema de las infancias trans, que se viene trabajando intensamente desde hace mucho tiempo en las organizaciones. En la federación hay una secretaría que trabaja específicamente en infancias y adolescencias trans. Yo no soy la persona más adecuada para hablar y tener la voz de quienes deberían hacerlo en primera persona. Simplemente lo que comento es que se está trabajando intensamente y que en muchos casos eso se desconoce, tanto a nivel de infancias trans, como también se desconoce el promedio de vida de las compañeras travestis y trans, que es entre 35 y 40 años. Por eso, más allá de que hay una ley de identidad de género hace 8 años, se está peleando por una ley integral trans que permita un montón de situaciones que intensifiquen los derechos igualitarios para el colectivo, que por supuesto con el cupo laboral trans que se ha aplicado ya en determinados lugares del país, que ahora hay decretos tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, el decreto presidencial, son parches que ayudan, que permiten empezar a nivelar las cosas, pero que con una ley integral trans seguramente a nivel nacional podríamos lograr una igualdad plena desde lo legal. Obviamente que desde lo real, Francisco debe tener mucha más experiencia para contar que desde lo real no es tan así, ¿no? Porque hay una ley de identidad de género hace 8 años y sin embargo se han tenido que, y se tienen todavía que seguir trabajando en el tema de la igualdad. Y así como está el bachillerato en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán, si hubiera plena conciencia de la necesidad, habría bachilleratos en todo el país. Y eso no ocurre. Gracias, Diego. Le voy a ceder la palabra un ratito antes de darle la palabra a Francisco, a Ángeles, que quiere hacer como un cierre. Me parece pertinente hacerlo ahora antes de continuar avanzando en relación al primer eje. Así que le paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángeles Zúñiga, soy estudiante de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que bueno, nada, con respecto al acceso a la educación, creo que es muy importante empezar a cuestionar, ¿no? Todo el contenido que tienen las escuelas y las universidades, porque son expulsivos en muchos casos para las identidades trans y travestis. Me parece muy importante empezar a generar saberes trans, ¿no? Como para ir dándole a conocer a la sociedad una realidad que por ahí les es esquiva o no la conocen, no la entienden, por ahí les cuesta, ¿no? Empatizar con una persona trans. A mí me hubiese encantado que estén compañeras acá porque es muy importante con el tema de la visibilidad, que estemos ocupando espacios que históricamente se nos han sido denegados, ¿no? Y en cuanto al tema de esa línea de 35 años que a mí me gusta la de vergüenza, porque creo que como sociedad nos tiene que interpelar a todos que un grupo de personas
no pueda superar la expectativa de vida de 35 años. Creo que nos debe dar vergüenza a todos como sociedad, ¿no? Así que bueno, era para cerrar esto, cuestionar los contenidos de las instituciones porque son expulsivos. Nada más. Gracias, Angie. Perdón, Ahora sí, también aprovecho. Sí, dale. No, quería decir que en relación a lo que decía la compañera, es verdad, pero no es que la sociedad no toma conciencia, quizás hay que seguir visibilizando, hay que seguir estando en las calles, hay que seguir militando el tema, porque yo hablo con mucha gente que no pertenece al colectivo LGBT, no tiene la menor idea de todo esto que estamos hablando, ¿no? Por eso creo que es tan importante este ciclo que están haciendo, pero la conciencia, también generar conciencia es seguir militando, seguir visibilizando la temática, eso solo. Gracias, Diego. Gracias, Angie. Aprovecho a darle la bienvenida a una de las participantes que se suma del Mocha, Virginia Silveira. Así que, bueno, bienvenida, Virginia. Ahora sí, Francisco, si querés retomar la palabra en relación a este segundo eje, que recapitulo un poquito, estamos en este segundo eje que es interseccionalidad, infancias, vejeces, migración y otras categorías que nos puedan servir para repensar. Bien, si Virgi está de acuerdo, podemos compartir un poco el diálogo, así se hace de dinámico. Virgi es egresada del bachillerato, es una de las hacedoras del documental, es una de las primeras egresadas, y también estudiante de Derecho. Bueno, Virgi, presentate vos también un poco. Hola, buenas noches. Mi nombre es Virginia Silveira. Soy egresada del Bachillerato Popular Trans Travesti Mochacelis. En este momento estudio abogacía, trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Nada, eso. Soy una militante súper activa de la escuela y también de los derechos de las personas trans. No me considero una activista formada ni nada, pero sí una luchadora por todos los derechos de las personas trans y travestis, y siempre me pongo a la par de todas mis compañeras para poder luchar juntas y agarradas de la mano para poder salir adelante y construir una sociedad más justa y más igualitaria todo el tiempo. A nosotros nos interesa en particular siempre, como les decía, los relatos en primera persona, por eso digo, el eje, si lo podés repetir, porque por ahí Virgi, no sé si lo escuchó, para que pueda explayarse un poco más después. No tengo problema en hablar, a mí me encanta hablar, pero sí, una de las características de la escuela es trabajar sobre los relatos en primera persona, porque, bueno, nada, las protagonistas son las compañeras y los compañeros trans, así que... nada, prefiero limitar un poco más mi participación, así pueden participar la compañera. Dale, ahí va. El segundo eje sería interseccionalidad. A ver, el encuentro en sí sería analizar las violencias en relación al colectivo LGTBI+, y en este sentido adentrarnos, analizar las violencias, pero desde una perspectiva interseccional, es decir, cómo atraviesan las infancias, cómo atraviesan las vejeces, qué peso o no, qué impacto o no tiene el ser migrante, bueno, etcétera, ¿no? Otras categorías que hacen a este concepto de la interseccionalidad. Yo voy a contar un poquito así rápida mi historia porque creo que es válido en la interseccionalidad, porque la interseccionalidad es un enfoque que subraya no la biología o la naturalidad, sino que es una cosa construida y es interrelacionada, ¿no es cierto?
a eso nos referimos cuando hablamos de interseccionalidad, ¿no es cierto? Yo soy de la provincia de Salta. Salí de mi casa cuando tenía 13 años y lo primero que hice fue empezar a trabajar de prostitución. Viví en un hotel, en el famoso Hotel Gondolín, en donde vivíamos más de 40 chicas, en donde día a día podíamos convivir, pero también día a día vivíamos la discriminación de la gente, vivíamos, nos hostigaban por vivir todas juntas, pensaban que vivíamos en un gueto y que estábamos felices de vivir así. Y nada, era un método de protección el que teníamos nosotras cuando vivíamos ahí, porque era como protegernos unas a las otras y poder estar más resguardada de algunas violencias que sufríamos, ¿no? Porque éramos trabajadoras sexuales y porque la mayoría teníamos entre 13 y 19 años. Y nada, es muy difícil vivir ser trans en esa edad, porque no se respetan muchas decisiones que uno empieza a tomar, ¿no? Primero empieza por la familia y después continúa por la sociedad. No se respetan las decisiones, como por ejemplo el nombre con el que una se autopercibe, el deseo que también tiene una hacia su construcción, y bueno, y así un montón de otras cosas, ¿no? Y también el impedimento de poder construirse como una persona, porque también nosotros que también deseamos construirnos como una persona que sería como acceder al servicio de salud, acceder a un trabajo digno, acceder a la educación, y así un montón de otras cosas que nos fueron negadas desde que fuimos chicas, como la sociedad pretende de que cuando nosotras fuimos adolescentes se nos negaron tantas cosas, ¿cómo pretende que después a los 20, 30 años una quiera ir al médico cuando desde chica te dijeron no podés entrar acá, ¿entendés? O sea, esa puerta cerrada desde ya cuando una es joven, cuando una es más grande ya lo padeció toda su vida y no está dispuesta a poder enfrentar esa situación. Y por eso muchas compañeras se dejan morir en sus casas y tenemos que estar padeciendo esto de la edad de que las compañeras mueran a los 27, 30 años. Y es muy complicado que una compañera se te muera al lado, ¿no? Porque me ha pasado que cuando he vivido con todas mis compañeras, me ha pasado que mes a mes teníamos que enterrar a una compañera. Una vez, Marlene Guayar dijo, tengo un cementerio en mi cabeza. Y sí, la verdad, todas nosotras tenemos un cementerio en nuestra cabeza porque mes a mes tenemos que estar padeciendo el entierro de una compañera que no llega ni a los 30 años. Y es muy complicado eso, porque yo ahora en este momento, la vez pasada hablaba de privilegios, ¿no? Y yo creo que en este momento soy una privilegiada, no soy una persona que no tiene un privilegio. Sí, soy una privilegiada porque puedo contar con un sueldo mes a mes, porque tengo un trabajo, tengo una vivienda, puedo acceder a un servicio de salud. Soy una privilegiada, pero hay muchas otras compañeras que no tienen el mismo privilegio que yo, porque no pueden acceder a un trabajo digno, a mantenerse mes a mes, y están padeciendo esta pandemia, y están padeciendo toda esta situación, y es muy difícil, ¿no? Muchas gracias, Virginia. Francisco, no sé si querés continuar, o Lázaro. Sí, no sé si Lázaro está con conexión. Ahí prende el micrófono. Lázaro, te escuchamos.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Lázaro, perdón, me he perdido parte del debate por la conexión a internet. Lázaro, ay, discúlpame. Lázaro, se te corta muy entrecortado el micrófono. Sobre todo ahí se me... No, se escucha muy entrecortado, seguramente es la conexión. Si te parece y si querés, te invitamos a continuar, pero por el chat. O no sé si podés rehabilitar la conexión por algún otro medio, no sabría. Si te parece, en el mientras tanto, le damos la palabra a Francisco, ¿puede ser? Sí, por mí no hay problema. Gracias, Lázaro, y disculpanos. Se corta mucho. Bueno, con respecto al eje para mí me parece muy importante poder plantear que hay dos tipos de migraciones, ¿no? Hay dos tipos de migraciones que tenemos que tener en cuenta. Primero, la situación en Latinoamérica es muy desigual, ¿no? Si bien hay experiencias educativas que podemos rescatar, como en Chile tenemos el preuniversitario Mara Rita de Chile, que lo iniciaron también compañeras travestis y trans. Hay que tener en cuenta que las condiciones son distintas, ¿no? Mientras acá tenemos educación pública, laica y gratuita hace mucho tiempo, a la que le venimos a agregar con perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad sexual, Chile tiene una educación mayormente privada, a la que le es imposible a los ciudadanos y las ciudadanas sostener porque se endeudan profundamente para poder obtener unas carreras universitarias. Piensen que la población travesti trans no tiene ni siquiera acceso, no tiene cómo sostenerlo, entonces les resulta muy difícil, entonces las condiciones materiales con las que se enfrentan ya son desiguales per se antes de llegar a la universidad, cosa que acá tenemos que defender constantemente porque algunos proyectos políticos intentan hace mucho tiempo desarmar y poner en cuestión el costo educativo, ¿no? Y no hablan de inversión en educación, sino hablan de un costo y han intentado muchas veces privatizar la educación. Hemos escuchado un montón de personas planteando esto, a ver cómo reacciona la población. Hay que ser rotundos con defender esta conquista que fue la educación pública, ¿sí? Y mejorarla con esta perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad sexual. Eso por un lado. También hay otras experiencias en Brasil, en Costa Rica, hace muy poquitito abrió en la India también una universidad. Todas experiencias, por supuesto, que hay que analizarlas en su propio contexto, ¿no? Digo, tienen distintas particularidades. En nuestro caso, el bachillerato es muy importante en ese sentido porque tiene título oficial, que es perito auxiliar en desarrollo de las comunidades, para seguir en cualquier universidad del país. Y el bachillerato de Tucumán, que es el plan Fines, ¿sí? Estamos trabajando con muchas universidades para abrir espacios educativos para el año que viene con esta perspectiva. Y como decía, hay que pensar en las migraciones. Latinoamérica tiene estas condiciones que les conté, por lo tanto recibimos un montón de población travesti trans que encuentra en Argentina mejores condiciones de vida y tratamos de acompañar esas trayectorias. De los países limítrofes llegan un montón de personas que se enteran que acá hay ley de identidad de género, que pueden tener y hacer la modificación del nombre, es decir, tener sus derechos garantizados, que en el resto de los países no existe, incluso en países europeos que toman la ley de identidad de género, como le está sucediendo a España, que está tomando nuestra ley de identidad de género como ejemplo para poder modificar la que tienen, porque pasan por procesos patologizantes.
Entonces hay por un lado la migración de países limítrofes y otros países que vienen a buscar acá mejores condiciones. Y después una enorme cantidad de población travesti trans que tiene que emigrar a la ciudad de Buenos Aires para conseguir mejores condiciones que en sus propias provincias, ¿no? Entonces tenemos un hotel, el Hotel Gondolín, que es el hotel que el 90% de las estudiantes son de ese hotel, que es un hotel que fue tomado en los años 90, recuperado por la población travesti trans, que había quedado abandonado y que lo recuperaron para poder tener acceso a la vivienda. Y lo que me llama la atención es que en la mayoría de las respuestas, que bueno, ahora eso va cambiando lentamente, la mayoría de las respuestas que se dan en general siempre son, con respecto a la vivienda, llamar al hotel para que se muden ahí. Pero las compañeras no tienen tampoco condiciones para sostener. Y después, como contaba Virgi, quedan hacinadas muchas veces porque, bueno, el hotel nunca les va a decir que no, porque necesita acompañar y conoce de violencia, de discriminación, y no va a ser otro el espacio que le diga que no. Pero a veces duermen hasta 5 chicas en una misma habitación, ¿no? Una para un lado y otra para el otro, y vamos viendo cómo se resuelve la situación. Hay una falta enorme de políticas públicas respecto a la vivienda para población travesti trans, y eso hay que poder modificarlo. La experiencia de Neuquén es una experiencia para imitar, que está llevada adelante por la hermana Mónica, que desde un espacio religioso vinculado con el Estado, crean estas primeras viviendas para que un grupo de personas tenga acceso. Necesitamos con urgencia poder resolver esa situación, porque las condiciones de vida en que se encuentra la población travesti trans, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hay registrados 130 hoteles nada más, cuando sabemos que son muchos más y tienen condiciones de clandestinidad, condiciones... Y después, por ejemplo, para acceder a derechos, les piden a las compañeras, por ejemplo, para un subsidio habitacional, les piden que el hotel esté al día y le cargan la responsabilidad a la compañera sobre las condiciones en las que ese hotel que les brinda una vivienda no está en regla, no está en regla con la FIP, no le reconocen las facturas que a veces presentan para que les reconozcan los gastos que tienen. Y en muchos de esos hoteles, no sé, a veces en el interior, yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo que se llama Puan, que está muy al límite con La Pampa, y no son las mismas situaciones que acá en la ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos con compañeras que les cobran hasta 1.000 pesos por día para poder alquilarles un espacio, porque nadie les va a alquilar, porque no tienen recibos de sueldo, porque no tienen garantías, porque no tienen... Entonces piensen que la población travesti trans, que muchas de ellas no se reconocen trabajadoras sexuales, otras sí, pero muchas se reconocen en situación de prostitución, llevando adelante una tarea que no desean, ¿sí? Manifestado por compañeras en la escuela, no desean estar en esa situación, y además le está cobrando peaje para la existencia, aún hoy con una ley de identidad de género, la persecución policial, tienen que pagar coimas para no ir presas, tienen que pagarle en los hoteles 1.000 pesos por día, sumando claramente 30.000 pesos que podrían alquilarse sus propios departamentos, ¿no? Y vivir solas, pero no lo pueden hacer porque no tienen las condiciones para poder llevarlo adelante. Entonces, todas esas situaciones, para mí es fundamental pensar, como les decía, ese abordaje integral desde la interseccionalidad. Y como también nombraba Diego, avanzar sobre las infancias trans, que tienen posibilidades mucho mejores que la población que ha sido diezmada. Me parece importante también ahí el respecto, con respecto a las vejeces trans, una de las frases de Susie Shock que plantea esto de que nuestra venganza será llegar a viejas, ¿no? Nuestra venganza será llegar a viejas. Que plantean por ahí también esta cuestión en la que hay que reparar, como decíamos con la ley de reparación histórica, a la población que fue perseguida durante la dictadura, pero no solamente la dictadura, llega hasta el 2012 cuando son reconocidos y reconocidas como ciudadanas y ciudadanos de derecho. Por lo tanto, desde ahí tenemos que empezar a construir. Creo que había en el chat algo que quería comentar desde la perspectiva de los varones trans que tienen unas situaciones similares pero distintas. Me parece importante que Lázaro lo pueda expresar. No te estamos escuchando, Guada. Sí, ahí estamos. No, que iba justo a leer el comentario de Lázaro después de que finalices.
Así que paso a leerlo directamente. Lázaro Holzman, retomo un poco, él pertenece al colectivo de hombres trans de acá, de La Pampa, y bueno, él expresa el análisis desde su lugar como referente de hombre trans de La Pampa y como docente, y considera que los 3 ejes son muy importantes, pero el segundo es el que más nos atraviesa, ya que repercute en nuestra educación, migración y trabajo. Puedo notar que siempre la visibilidad existe desde la comunidad, más allá de los espacios que hemos tenido en los medios de comunicación, es poca. Esto influye en nuestra percepción en las infancias y adolescencias. Desde mi experiencia puedo notar cómo ocultar la expresión de género o la identidad permite el acceso a la educación, lo cual es una violencia que deja secuelas emocionales y de valorización en nuestras vidas. En aquellas personas que logran expresar su identidad o la visibilizan, el precio es muy costoso. Directamente les excluye del derecho a la educación y este es el enorme factor que niega herramientas para el acceso al trabajo. La atención a la salud, en la salud, a pesar de la ley de identidad de género, aún sigue siendo ineficaz o lenta, dice Lázaro. El trato digno en esta ley es el primer artículo en no ser respetado por la mayor parte de la sociedad. En cuanto a aquellas personas que no tienen herramientas a causa de la exclusión de la mayoría de las instituciones, no tienen elección más que la prostitución, ya que somos el goce del morbo o el fetiche de las personas heterosexuales. Le paso el micrófono a mi compañero. Hola, buenas tardes a todos. Sí, yo con respecto a este eje, y particularmente, primero quiero terminar de leer esto de Lázaro. Por esto mínimo, creo que no solo deberíamos hablar de educación, sino de cupo laboral, sino también de un cambio cultural. Totalmente. Y en este sentido, y en cuanto también a la educación y a las infancias, a mí particularmente me pasó, desde el activismo, ¿no? Desde la asociación, ayudar a una chica trans a hacer su cambio registral. Y si bien, digamos, en el colegio no sufría discriminación propiamente, sino que lo sufría desde los compañeros, incluso desde la propia institución, que no entendían, y no pasaba lo mismo en un paralelismo con una chica que era lesbiana. Entonces ahí podés notar, incluso fuimos y hablamos con la directora del lugar, que directamente a veces no se discrimina con intención de discriminar, sino que forma parte del desconocimiento y de la heteronorma que funciona por defecto. Por ejemplo, en este sentido, creo que la sexualización de las lesbianas desde el lado heterosexual hacía que la institución no pudiera percatarse de la discriminación que estaba ejerciendo indirectamente sobre la chica trans en su infancia. Y con respecto a la edad, la edad de la vergüenza, también considero que si bien es importante permitirse el debate sobre las masculinidades, digamos que quien ocupa los rangos más altos en violencia son primero las chicas trans y segundo los varones gays. Y en este sentido poder cuestionar las normas que romper con la masculinidad o hacerse propio, digamos, de las normas, te violenta. Es un poco más lo que decía Lázaro, es decir, romper con esta heteronorma habilita, por así decirlo, la violencia sistemática hacia la persona. Y quizá no es que las personas terminen muriendo porque hubo una persona violenta, sino que directamente tiene un estado de abandono total por parte del Estado, donde directamente no se les permite acceder a los sistemas de salud y a los sistemas básicos. Y esto que hablaba también Virginia, la exclusión que se genera sistemáticamente hacia los géneros, hace que la violencia sea total, básicamente, no solamente forme parte de un otro, sino que esa violencia sea justificada desde todo un sistema. Eso quería agregar nomás. Yo quería decir algo, ¿puede ser, por favor? Virginia levantó la mano, pero si querés adelante, ya tenés la palabra, así que adelante. Después vamos con Virginia.
No, que hable Cristina. Hable Diego, por favor. Es cortito, que esto que decía Lázaro del cambio cultural, que es recontra importante, quería dar un ejemplo en función de lo que decía antes Francisco. Hace unas semanas, una compañera trans había resuelto todas las posibilidades de alquiler un departamento, estaba todo definido, y cuando la dueña se enteró que era trans, le dijo que no. Estaba todo ya arreglado, tenía la garantía, tenía todo establecido, y le dijo que no el día que se tenía que mudar, o el día que tenía que firmar el contrato. Y tengo una amiga también que hace más de 10 años que vive en el mismo lugar, que tiene su garantía, que tiene su estabilidad, que tiene su departamento, y no se puede mudar. O sea, no es que no se puede mudar, no quiere mudarse porque puede ocurrirle esta posibilidad de lo que le pasó a esta otra compañera, que cuando tenga que ir a otro lugar le vuelva a pasar esto de ser discriminada, ser violentada, porque es una persona trans. Simplemente eso, que el cambio cultural va a llevar tiempo, es lento, va a llevar tiempo. Yo creo que el cambio cultural tiene que comenzar a partir de la escuela primaria y después en la secundaria y después redirigiéndose a la universidad, construir profesionales universitarios que tengan una perspectiva de género súper abierta a poder respetar a las personas y que sean más abiertos a que la otra persona pueda tomar una decisión sobre su género y sobre su identidad y que pueda respetar esa identidad, ¿no? Creo que las universidades deberían trabajar mucho más ese camino para poder construir una sociedad culturalmente más con un cambio más profundo, digamos. Gracias, Virgi. Le paso la palabra a mi compañera Angie. Bueno, creo que con respecto al cambio cultural no se va a dar por arte de magia. Creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los activistas y militantes por los derechos humanos, ¿no? No solamente de las personas trans, sino de toda la comunidad LGTBI. Y con respecto a lo que hablaba mi compañero Johnny, creo que hay que saber desactivar los mecanismos opresivos de cómo opera la heteronorma dentro de la sociedad. Y muchas veces vemos todas esas, ese sistema de cómo opera naturalizado, porque ya como dijo Foucault, el poder que más fuerza ejerce sobre los cuerpos es el que no se nota, ¿no? El que lo tenemos invisible o naturalizado, como no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, creo que hay muchos puntos y muchos ejes para trabajar desde el conocimiento, ¿no? Desde la ciencia. Creo que hoy tenemos herramientas para poder visibilizar estos mecanismos de opresión. Con respecto a la migración, creo que muchas y muchos compañeros y compañeras de la diversidad sexual no emigran porque quieren o porque dicen, bueno, sí, me voy a ir a vivir a Buenos Aires porque voy a tener una vida re genial. Creo que la mayoría migra por la situación que vive, la situación de discriminación que viven en sus propios pueblos, en sus ciudades. Acá en La Pampa también hay muchos compañeros gays que hace muchos años se han ido a vivir a Buenos Aires y hoy compañeras trans jóvenes que se tienen que ir a vivir a Bahía Blanca, a Buenos Aires, ¿no? Esto que llamamos el exilio que sufrimos muchas, ¿no? Por expresar nuestra identidad de género.
Bueno, no me voy a extender más, si le paso el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que un placer poder escucharlos. A mí me gusta siempre decir en estos encuentros, este es el segundo, me acomodo un poquito para verme porque si no parece una voz de ultratumba. Decía que es el segundo encuentro, el primero fue de mujeres y cárceles, mujeres y castigo, y nos permitió, digamos, ponernos en contacto con un montón de militantes que de otra manera le hubiese sido imposible traer a Santa Rosa a La Pampa, porque la verdad que para muchas personas queda lejos, es difícil, es muy costoso pagar los pasajes, el hotel, lo que fuere. Entonces, de alguna manera, cuando con Guada nos pusimos a pensar este encuentro de cine-debate que iba a ser presencial, allá por enero, por febrero, no sabíamos ni lo que era el Zoom, por lo menos yo ni sabía lo que era. En este sentido, hacemos de esta necesidad que trajo la pandemia una virtud, poder conocer a todos ustedes que de otra manera hubiese sido bastante difícil desde acá de Santa Rosa de La Pampa. Los ejes sobre los que me gustaría, digamos, hacer algunas preguntas o reflexiones son muchísimos, pero en honor a la brevedad me voy a solamente a circunscribir en uno solo, que es el que tiene que ver con la acción nuestra, que es una acción de una institución universitaria, o sea, educativa. Por ende, mi reflexión tiene que ver con la educación. Argentina tuvo la primera ley de educación primaria obligatoria de América Latina y de muchas partes del mundo en 1884, la ley 1420. Y el bachillerato, el primer bachillerato que ustedes nos están contando hoy, la experiencia que pudieron construir, es de 2011, o sea, pasaron 127 años para que probablemente junto a Uruguay, el país con un nivel de educación más alto de América Latina, se tome este tiempo, y otros países de América Latina ni siquiera todavía lo han hecho. Entonces, tomando un poco lo que decía Virginia hoy, de que la educación es la base, porque a partir de ese de conocer tus derechos es que vos podés empezar a reclamarlo, ¿no? Y en alguna medida, teniendo en cuenta el documental que ustedes armaron en Mocha Series, que también es una propia casi autogestión, ¿no? Desde los propios compañeros y compañeras. En algún sentido, uno ve que podía preguntarse dónde está el Estado, ¿no? En estos 127 años, el Estado en sus diferentes manifestaciones, ¿no? ¿Cómo lograr un cambio cultural cuando a veces falta tanta estatalidad, en algún sentido, para acompañar, para promover, para estimular, incluso para provocar ese cambio cultural, ¿no? Creo que ahí hay una clave interesante que no hay que dejar, digamos, de pregonar por ella. Bueno, Perdón, me gustaría decir algo. Siento que hablo que la educación es súper importante para poder conocer sus derechos, los derechos de cada persona, porque yo no pude terminar la secundaria cuando era un adolescente. Yo empecé a terminar mi secundaria a los 25 años, ¿no? Y cuando empecé a estudiar, empecé a saber que tenía derechos y que podía hacerlos cumplir. Por eso hablo que la educación es súper importante para poder conocer los derechos y para que esos derechos sean respetados. Por eso hago hincapié siempre en esto, ¿no? Que la educación es súper importante para poder conocer los derechos de cada persona, ¿no? Sí, gracias Virginia también por este aporte. Leo por último a Lázaro, que nos quedó pendiente. Bueno, él dice que en relación a lo que decía Johnny, dice totalmente de acuerdo, las identidades sexuales tienen, por así decirlo, más visibilidad o aceptación. De mi experiencia y por falta de información cuando me expresé como lesbiana, porque consideraba que eso era ser hombre trans, sufrí menos violencias. Recalcando siempre que yo pude tener herramientas de formación profesional, aún las violencias son muy claras en las identidades trans o travestis. Y ahí pude ingresar otro análisis. ¿Cómo atraviesa el machismo y su violencia dentro de cada identidad? Es decir, los hombres trans, que ya tenemos un cambio físico, es a veces más leve la violencia. No es igual en aquellos que deciden no intervenir sus cuerpos con tratamientos para masculinizarlos, o el caso de mujeres trans travestis.
El cambio cultural tiene que ser de la comunidad y sobre todo aplicación efectiva de la ESI, nos comenta Lázaro. Si les parece, como para no sumar más tiempo a esta hermosa conversa, vamos con el último eje, pero con un último eje que también puedan dar sus palabras reflexivas y un poco finales en relación a este encuentro que pudimos generar. Les paso a nombrar el último eje que tiene que ver con violencia institucional. De hecho, ya lo veníamos nombrando varias veces, pero a mí me llama mucho, me parece que me alerta la idea de esto de cómo las violencias institucionales impactan en la subjetividad de las personas. Esto de entenderse o comprenderse como sujetos, sujetas de derecho, que muchas veces, a ver, está el derecho, pero a causa de las violencias sufridas desde las niñeces, cómo les afecta en esta subjetividad de no considerarse personas de derecho para poder reclamar tal o cual derecho, o justamente porque hay un desconocimiento de sus derechos, básicamente. Bueno, repito, el eje tiene que ver con violencia institucional, toca muchos puntos, así que acá tienen libertad de ustedes mismos de elegir sobre cuál hacer foco y profundizar. No sé, Diego, Francisco, Virginia, Lázaro, ¿quién quiere iniciar? Adelante. Vir, vos que trabajás en el Poder Judicial ahora podés contarnos. Yo creo que el tema de sentirse y ver reflejados sus derechos es súper importante, y sentirse también un sujeto o una sujeta de derecho es súper importante, porque una entiende que hay otras posibilidades, que existen otras herramientas, que no debemos, que la gente no nos tiene que pasar por arriba por tener una identidad de género. Voy a hablar como muy vulgarmente, voy a decir diferente, porque no es diferente, es una identidad de género que uno se autopercibe y no es diferente a ninguna otra identidad. O sea, todos somos diferentes, ¿no? En cierto modo, porque cada uno elige la manera en la que quiere vivir y la manera en la que quiere expresar su identidad, ¿no? Creo que conocer el derecho, sus derechos, hace que cada uno se haga respetar de una manera totalmente distinta y pueda verse... pueda ver que cada cosa que una persona hace y entender lo que cada persona hace que no se vulneren los derechos de cada uno y cada una, ¿no? Creo que es súper importante poder conocer cada uno de los derechos y poder acceder a ellos también. Gracias, Virgi. No sé si, Diego, ¿querés tomar la palabra? Concuerdo con lo que estaba diciendo la compañera. Y retomando lo anterior también, es el empoderamiento, es el camino que nos va a permitir mejorar y generar ese cambio cultural. Es muy difícil, todos los días lidiamos con la violencia institucional en todos los ámbitos, desde el acceso a la salud que tienen las compañeras y los compañeros trans y travestis. Por eso es importante, vuelvo a recalcar, lograr tener una ley integral trans que permita, ¿no?, en algún punto fomentar y garantizar el acceso a todos los derechos para los compañeros, dar capacitaciones permanentemente, que generen posibilidades, esto que un poco creo que decía antes Francisco, que
los estudiantes son ahora como capacitadores, capacitadoras de todo lo que han aprendido, que no solamente es necesito 3 no binarios y 4 trans para mi investigación, para mi tesis, sino que ellos pueden también transmitir desde otro lugar lo que han aprendido, lo que se han empoderado, y me parece que eso también va a ir generando ese cambio cultural para que esa violencia institucional, que por supuesto también es necesario que el Estado se comprometa con políticas públicas, pero que el Estado también se comprometa a abrir los espacios para que haya mayor, si no queremos usar la palabra inclusión, la mayor integración para que haya igualdad de oportunidades para las personas trans. Que eso todavía no se da. Obviamente que hay una, con esto del cupo laboral, por ejemplo, que en la mayoría de los lugares se permite la posibilidad del acceso al trabajo y que los compañeros puedan continuar y terminar o hacer sus estudios para poder completar esa formación tan necesaria para poder ejercer después con idoneidad el trabajo. Creo que yo lo veo desde mi punto de vista de persona gay, cis, blanco, con privilegios, de clase media, con trabajo, quien no ha tenido más que angustias por ver a compañeros que han sufrido eso, pero que yo no lo he sufrido en carne propia, por eso no puedo hablar en primera persona de eso, pero sí puedo hablar de lo que he visto en tantos compañeros, lo que he visto que refleja el documental, porque también esto tiene mucho que ver con lo que disparó el documental, ¿no? Y el documental es en primera persona el relato de cuando cuentan, cuando expulsan a una compañera del lugar donde está viviendo, cuando esa compañera no tiene posibilidades de ir a un centro de salud porque le da vergüenza, porque no van a respetar su autopercepción identitaria. Creo que lo que muestra también el documental es esa violencia institucional que viene arraigada desde hace mucho tiempo y que es la que hay que seguir revirtiendo con el trabajo constante de la militancia, del activismo, de estar en los lugares donde es necesario, como dijo Virginia, desde la educación temprana, pero también desde ahora, porque también hay que nivelarlo ahora, ¿no? Y entonces en las universidades, no solo con este tipo de ciclos que ustedes están llevando adelante, sino también con insertar espacios que tienen que ver con lo educativo, con lo diverso y con lo interseccional, como se planteaba antes, en las universidades, porque abrir estos espacios van a permitir también que haya docentes, profesionales y estudiantes que en el futuro van a poder atender estos temas con una perspectiva completamente distinta a la que están acostumbrados nuestros compañeros trans y travestis. Gracias, Diego. Ahora sí, Francisco, todo tuyo el espacio. Y al final les dejo unas preguntitas, así ya vamos cerrando, si no ocupamos más tiempo. Adelante. Bien. En principio, bueno, digo, con respecto a la violencia institucional, me parece importante también relacionarlo con lo que planteaba Ángeles hace un ratito, con esto de ese cambio cultural que no va a transformarse solo. Primero porque quienes hemos sufrido algún tipo de violencia en distinto orden, yo siempre cuento la historia en que en la escuela me dieron una piedra mis propios compañeros para tirarle a otro compañero afeminado que compartía con nosotros el espacio, y esa mirada en los ojos fue: ¿en qué vereda querés estar? ¿Querés ser el que le tiren la piedra o querés tirar la piedra? ¿No? Digo, mis propios compañeros, esa violencia que se reproduce y que no hicieron nada, digo, con esas personas. Eso también es violencia institucional, porque
dejaron que esa violencia se perpetúe y mandaron al psicólogo, al pibe problema, al que identificaron como el que generaba el problema en el espacio, y quien en realidad era la persona que estaba sufriendo la violencia, el cuerpo sobre la que se ejercía la violencia. Entonces, ese cambio cultural no va a suceder mientras no nos pase por el cuerpo. Entonces, ahí me parece importante limitar aquellas experiencias donde no hay más espacio para ningún tipo de violencia, que tenga como objeto a las personas trans o a las diversidades en general. Si no nos pasa por el cuerpo, no va a cambiar la mirada. ¿Por qué quienes son activistas, son gays, lesbianas, travestis, etcétera, varones trans, que les ha pasado por el cuerpo la violencia? Son los propios agentes afectados los que se ponen a tratar de transformar y a construir ese mundo en el que desean vivir. Pero no solamente para ellos o ellas, sino para todos y todas, para que nadie tenga que pasar por esos espacios, ¿no? Esas violencias. Entonces me parece importante ahí, como respuesta conjunta, como son múltiples las respuestas que se pueden ir dando, como nombrábamos, estas cuestiones que sean transversales, desde la educación es fundamental, como también planteaba Virginia recién, es eso fundamentalmente, y no permitir y también acompañar a las personas que han sufrido estas violencias a que, exijan esos derechos y acompañar a esas personas a que los conozcan y poner límites. Así como les contaba la historia de Daniela cuando por sí misma fue y presentó la ley 26.743 para que se capacite todo el subte por la violencia recibida. Quienes vivamos o quienes presenciemos cualquier tipo de violencia podamos poner un límite. No importa cómo, ¿sí? Me parece importante no permitir que esas violencias se sigan reproduciendo. Entonces, no puedo ser indiferente cuando veo que una compañera se la violenta en la universidad, cuando un compañero no se le respeta el DNI, cuando un compañero trans, como sucedió hace un poco tiempo, los varones trans no tenían hormonas y el Estado no las había comprado ni les interesaba, ¿no? Entonces, no permitir que esas cosas sucedan y exigir presupuestos también. En la Ciudad de Buenos Aires no sucede. Y a mí me llama mucho la atención que hay un espacio de diversidad que está integrado solo por 10 personas. ¿Cómo 10 personas van a poder resolver los conflictos que se prestan desde su Dirección de Derechos Humanos y de Diversidad? La diversidad en amplio sentido, porque abarca desde lo religioso hasta las diversidades de género. Entonces, 10 personas no pueden llevar adelante una política pública. Le tienen que exigir al propio Estado que cree un ministerio, por lo menos en el territorio donde nosotros estamos, que cree un ministerio acorde al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad nacional. Y lo mismo tiene que suceder en cada territorio, porque ¿quién va a resolver o dónde van a caer esos reclamos? No se puede resolver si no hay nadie. Y el Estado somos todos y todas. No va a haber un organismo exclusivamente. Somos todos y todas desde el lugar que ocupemos. Desde la persona que está en el bar y que ve una violencia que existe o una discriminación cuando alguien, usa el baño del bar, que esa persona intervenga y ponga límite. Que no puede haber una violencia ejercida sobre nadie, ¿no? Y sobre todo sobre las identidades travestis y trans. Cuando sucede en el colegio, cuando sucede en un banco, cuando sea donde sea. Es responsabilidad de todas y todos. Si no nos pasa por el cuerpo, la mirada no va a cambiar y el cambio cultural no va a existir. Solo vamos a quedar las personas afectadas tratando de resolver el problema de una o de otra para que no le pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Es responsabilidad de todas las personas que esto no vuelva a suceder. Por eso invito a todas las personas a que se formen, a que se capaciten, a que si no saben, pregunten, que no hay ningún miedo en preguntarle a una persona, si no sé cómo llamarla porque desconozco, le pregunto qué pronombres prefiere utilizar. Ya eso es un paso para no seguir ejerciendo violencia. No asumir la identidad de la otra persona en ningún momento es también un paso para no ejercer violencia, porque hay microviolencias y es una cadena. El asesinato temprano de cualquier, el asesinato en realidad de cualquier persona y de las personas travestis y trans es el último eslabón de la violencia de género o de lo que nosotros llamamos travesticidio. Pero existe este travesticidio social,
que tiene que ver con la responsabilidad de todos y todas en el momento en que nuestras acciones cotidianas violentan a otra identidad. Por eso vuelvo a decir que hay que formarse y que hay que intervenir ante esos hechos para que ese cambio cultural se dé y que no caiga otra vez en la responsabilidad de los agentes afectados. Gracias, Francisco. Esta idea de la no indiferencia me parece que es clave justamente para el cambio cultural. Paso a leer a Lázaro, que dice, bueno, a mí lo que me impacta cuando uno observa las redes sociales o los medios de comunicación es que la sociedad y el Estado muchas veces creen que el hecho de que exista un derecho habilita directamente al acceso a todos. Es una falacia, ya que no estaríamos viviendo ni creciendo entre tanta segregación y violencia. Falta un real acceso a los derechos, primero la educación, luego implementación real del cupo, y la educación puede abarcar todo cambio, porque la educación es un acto político diario, es necesario el activismo, pero también nuestra visibilización, habilitar espacios como personas poseedoras del conocimiento. Creo que se necesita mucha concientización para que se nos permita poder vivir en igualdad junto a otras intervenciones del Estado. Bueno, muchas gracias, Lázaro, también por tu aporte. Si les parece, para ir finalizando, dejo 2 preguntitas, 3 preguntitas como para que podamos... les comento, ¿no? Tenemos al público detrás nuestro, no había otra manera, otra gestión de que podíamos visibilizarlos más, visibilizarlas más, pero bueno, están acá presentes varias personas, lo mismo también en YouTube, en Facebook, y han llegado de las personas que están presentes algunas preguntas, entre ellas les paso a leer estas y si les parece con esto vamos finalizando. Para Francisco, ¿cómo consideras vos que son representadas las personas travestis trans en los medios audiovisuales y la diversidad sexual en general? Y la otra pregunta es, ¿qué repercusión ha tenido la película Mocha en distintos ámbitos? Bien. A ver, en principio la repercusión de la película me sigue sorprendiendo. Y reafirmo que fue un acierto. Nosotros teníamos la posibilidad, yo venía registrando todo el proceso de la creación de la escuela. Yo soy realizador audiovisual, tengo mi productora que es Groncho Studio, pero teníamos, digamos, todo el registro de la creación del espacio, ¿no? Digo, no tenía sentido que sea mi punto de vista, porque sería incoherente con esto que nosotros planteábamos desde los relatos en primera persona. Por eso planteamos estos 3 ejes, donde primero se hizo un taller de formación de lenguaje audiovisual con las propias estudiantes, acá Virgi presente, su grupo fue quien recibió esa capacitación, y fueron quienes escribieron el guión, ¿no? Y había distintas posibilidades desde las distintas miradas. Algunas personas querían hacer ficción, otras querían hacer entrevistas, otras querían hacer imágenes de archivo o representaciones. Entonces, por eso el documental tiene esos 3 ejes. Por un lado, las representaciones que son ficcionadas, donde se encuentra de alguna manera la representación de que Mocha somos todos, somos todas, somos todes, y que los puntos en común, y que esas vivencias que cada uno pasó, así como las pasó Mocha Celis, se repitió en cada una de ellas, porque hay un sistema que, digamos, las y los violentó y las violentó. Entonces, ese primer eje de la representación también permitía, así como trabajar un poco con la perspectiva de Paulo Freire, sobre el teatro del oprimido, si se quiere, o la educación que trabaja sí, el teatro del oprimido, en algún poco de esa representación, como si le sucediese a otra persona, pero que en realidad son las mismas cosas que le pasó a uno, ¿no? Y que son los ejes disparadores de los ejes temáticos. Por otro lado están las entrevistas a hacedores y hacedoras del bachillerato, y por otro lado están las cámaras en mano que van registrando la propia experiencia de hacer ese documental, el proceso en primera persona, el relato en primera persona. Para nosotros era muy importante hacer eso. Entonces, lo que más impacta, que creo que también lo dijo Diego,
es ese relato en primera persona, que es un recurso que también empezamos a ver que otras personas lo empezaron a utilizar un montón. No es que lo hayamos descubierto ni nada, pero digo, se empezó a trabajar con el relato en primera persona, ¿no? Digo, como herramienta audiovisual. Ya no es el observador que está apartado, ese observador desde el cine que no se involucra y que solamente observa lo que sucede, sino que toman el propio dispositivo y cuentan esos relatos en primera persona, lo actúan, lo atraviesan, lo modifican, etcétera, ¿no? Y ese proceso es muy empoderante y ese es el impacto que a mí me sigue sorprendiendo, que es un documental que ya tuvo ese estreno, pero lo toman de ejemplo en distintas partes del mundo, no solamente por la manera en que está contado, sino la historia que cuenta en sí, ¿no? Mochacelli fue esta travesti asesinada en la zona de Flores, que como tantas otras, que como contaba Ville también, suman ese cementerio en la cabeza. Entonces, tiene muchos elementos que por ahí desde lo formal sigue impactando, ¿no? Digo, esa herramienta nos parece importante también porque es una manera de seguir llegando a un montón de espacios e inspirar a otros espacios a que puedan generar espacios educativos si se puede. Si hay voluntad política, digamos, la Mocha demuestra que se pueden crear espacios educativos que sean transformadores y que sean diversos. Así que si hay voluntad política, se van a poder seguir creando otros espacios. No recuerdo la segunda pregunta. La segunda era la repercusión que ha tenido la película Mocha, y la primera era en relación a cómo representar a las personas travesti trans en los medios audiovisuales. La representación de las identidades travestis y trans ha cambiado a lo largo de la historia y cada vez con más velocidad. La primera película, Tacos Altos, es la primera representación que hay sobre una identidad travesti trans. Y hemos visto distintas representaciones a lo largo de la historia y tienen que ver un poco con el contexto también. En los medios de comunicación se sigue, como decía, hablando de narcotravestis, de delincuencia, y hay algo que me llama mucho la atención, que se utiliza siempre la palabra travesti cuando se tiene que hablar de una situación de marginalidad y se habla de personas trans cuando tienen algún tipo de reconocimiento. Esa diferencia a mí me llama mucho la atención entre dos identidades que son absolutamente distintas, que construyen de maneras diferentes y que son iguales de válidas. Digo, para mí la identidad travesti no está asociada a la marginalidad, está asociada a la lucha, al poder, a la conquista, a la transformación, a un montón de otras cosas. Por eso me llama la atención a veces cuando se utilizan esos términos en contextos diferentes. Eso por un lado. Y me llama la atención la poca representación de masculinidades trans. Acabamos de hacer un corto que está ahora en el Festival de Mar del Plata, que se llama El nombre del hijo, que tiene la dirección de Martina Matzkin, que habla de este tema. No hay tantas representaciones de masculinidades trans, de varones trans, como sí hay de feminidades trans. Hay un montón de películas en distintas épocas, series, compañeras nuestras que han estado estrenando también, son protagonistas, y eso me parece muy importante, que sean las propias personas trans las que hagan la representación de la identidad, porque tienen un aporte muy grande para eso, y no que sean actores disfrazados o de actores tratando de interpretar una identidad, cuando hay un montón de actrices y actores trans que lo pueden llevar adelante. Y que no es la única representación que pueden hacer, ¿no? Hagamos esa salvedad. Pero me parece importante, primero, que si van a hacer una representación de varones o mujeres trans o travestis, sean las propias actrices, que hay un montón, hay escuelas, hay cooperativas de arte, etcétera, que las puedan convocar primeramente y valorar su trabajo. Y después van a ver que hay un montón de talento para poder hacer cualquier otra representación, como nuestra compañera Lucía Romina Escobar, Marianne Letieri, hay un montón de ejemplos, así que digo, les invito a por ahí ver. Nosotros estamos con un taller que también les puedo invitar, si se fijan en Instagram, que justamente habla sobre la representación en los audiovisuales de las identidades trans. Desde la primera película, en el año 80, hasta, esto exclusivamente del cine, ¿no? Sin incluir la televisión. Pero en el cine hasta la creación de Mochacelli, el documental. Así que les invito también a participar en
taller que es gratuito y se pueden sumar. Buenísimo, gracias Francisco, muy completa todas las respuestas. Aprovecho a leer un comentario de Natalia, que venía haciendo varios aportes en el chat. Me parece interesante nombrar esto que ella comparte. Ya, bueno, en relación a la violencia institucional, dice que permite, la violencia institucional permite la reproducción del sistema. Tengo una amiga que cuando conversamos entre amigas usa la palabra para referirse a las personas, pero cuando está en su trabajo habla y escribe de acuerdo a la heteronorma. Según dice la formalidad, no puede incorporar, digamos, la E en esos espacios. Quizás justamente pensándolo en voz alta y haciendo reflexión en relación a esto, cómo la estructura impacta en la agencia, en la decisión, en la subjetividad de las personas en general. De mi parte, yo les agradezco enormemente el tiempo que nos han dedicado a nosotras, a nosotres, especialmente a Francisco, a Virginia, a Diego, a Lázaro y, aunque no esté, también a Virginia, a Viviana González y a Manu Mireles, que bueno, no pudieron participar porque la superposición horaria y los Zooms nos complican mucho. De mi parte, bueno, les agradezco mucho y creo que también de parte de todo el equipo de la Acción de Extensión Universitaria y de la Universidad les agradecemos el espacio, el tiempo, las reflexiones, las experiencias y los conocimientos en relación al tema que me parece que son urgentes tratar, debatir y bueno, generar estos espacios para aprender, ¿no? Continuamente. Les cedo la palabra a mis compañeros que van a cerrar por lo menos desde acá de la presencialidad, que no nos hemos visto en todo el año, así que nos estamos reencontrando también en la presencialidad. Bueno, les cedo la palabra y si quieren después ustedes dan unas palabras de cierre. Gracias. Bueno, primero celebrar estos espacios que se están generando en la universidad. Creo que, bueno, esto nos hace ver que hay ganas de producir ese cambio, ¿no? Y eso es muy importante, como decía Luana Berkis, cuando una travesti pisa la universidad, le cambia la vida a esa. Pero si varias van a la universidad, vamos a cambiar a esta sociedad. Gracias. Gracias, Angie. Bueno, yo más que nada también agradecerles y a la Universidad Nacional de La Pampa y al Ciclo de Cine Debate por hacer este encuentro y unir dos instituciones educativas para abordar este tema que, como bien decía Francisco, atraviesa el cuerpo de las personas que día a día hacemos activismo y que quizás ya de una manera más formada, digamos, hoy en día, pero que cuando éramos chicos, chicas, creo que la primera violencia que vivimos fue hacia nosotros mismos y reconocernos y poder llegar a transmitir implica primero dejar de sentirte una basura, como te lo hacen sentir desde chico. Entonces, el hecho de estos espacios de discusión y debate sobre el conocimiento que ya se tiene desde adentro y también el hecho de, como hoy decían en Mocha, un lugar de pertenencia, hace que puedas encontrarte en tus pares y no en un mundo donde es totalmente desconocido y parece que sos algo que no encaja a ningún lado. Y otra reflexión, el hecho de que porque leía por ahí que las personas... a las personas que no son cis son las que más afectan. Digamos que está afectado todo el colectivo. Sí, es verdad que las personas cis, las que no son cis, son las que más se afecta porque además de mantener, digamos, el discurso y de vivirlo, ponen su cuerpo día a día. Su cuerpo es totalmente político y hacia ese cuerpo y hacia esas identidades se está ejerciendo actualmente violencia. Violencia de todo tipo. Por eso me parece importante que desde la universidad y los lugares públicos se den estos espacios. Así que muchísimas gracias a todos los que están presentes, a la UNILEPAM y a ustedes.
Y antes de cederle la palabra de cierre a ustedes, también aprovecho de agradecer a la Maroma y a todo el personal que se portaron de 10 porque nos hicieron toda la gestión en el micrófono, en cámara, que para nosotros como que nos desborda la virtualidad y la conexión, etcétera, la tecnología. Así que bueno, gracias a ellos en general. Ahora sí, Virginia, Diego, Lázaro. Bueno, Lázaro aprovechó de agradecer por el chat. Nos manda, bueno, agradece a todas, a todos, a todes por el espacio y el activismo. Así que Virginia, Diego, Francisco, todo suyo, el cierre. Bueno, hablo primero yo, así les dejo el gran cierre, que me parece que es mejor la palabra de Francisco y de Virginia, porque están mucho más en el tema, porque son quienes además hicieron el documental y porque son quienes están en el día a día trabajando intensamente por este cambio cultural al que hacíamos referencia. De mi parte, agradecer a la Universidad de La Pampa este tipo de encuentros fortalecen, son capacitaciones que permiten que un montón de gente, como hablábamos antes fuera del vivo con Johnny, permiten que un montón de gente que no está en el tema o que no conoce el tema pueda empezar a empatizar con el tema y empezar a informarse para empezar a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Como esto que hablaban antes de si vas a usar el lenguaje inclusivo o vas a usar la E o vas a usar una forma de lenguaje que sea igualitario, lo puedas usar en todos los ámbitos, no solamente cuando estás hablando con gente del colectivo LGBT+, sino en todos los ámbitos. Agradecerles por esta posibilidad. Estuve presente en el día que se presentó el bachillerato en la CTA, en el 2011, en el que estuvieron, me acuerdo, Susi Yoc haciendo un show de presentación. Estaban Vida, Loana, Francisco, Agustín, Emiliano Litardo, Diana Zacayán, y también estuve presente el día que le hicimos una manifestación a la Comisaría 50, después de que la habían asesinado a Mocha. Por eso también está arraigado en mi memoria aquel momento tan significativo que fue descubrir quién era Mocha Celis, especialmente por el relato que nos hizo en aquel entonces, en el año 96, la querida y recordada amiga y militante Loana Berkins. Así que agradecido por esta invitación y quería mostrar para quienes no conocían a Mocha, este fue el primer pin que hicieron en el bachillerato, a partir de una foto que les pasé que había salido en la revista NX. No había fotos de Mocha en ese entonces, en el 2011, yo les pasé 2 fotos de una revista y hicieron este hermoso pin que la refleja muy bien. Muchas gracias. Soy una maricona, quiero que entiendan esto. Soy una maricona, me pongo a llorar de cualquier cosa, no sé si son las hormonas o qué son, pero bueno. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de La Pampa por este compromiso que tienen con las identidades trans. Quiero agradecer también por haber difundido el documental. Voy a atreverme a hablar en nombre de mis compañeros. Muchas gracias. Y nada, espero que sigan abriendo espacios como este para que nosotros y nosotras podamos tener nuestra propia voz y podamos contar nuestras historias en primera persona y seamos partícipes de muchos espacios en los que podamos abrir y romper cabezas para poder cambiar un poco la sociedad y poder tener una sociedad más justa, más igualitaria. Así que muchas gracias. Bueno, en principio agradecerle a Diego, a Guadalupe,
Guadalupe, bueno, a todas las personas que estuvieron participando, a todas las personas que están ahí también haciendo las preguntas y estando presentes, a la universidad, por supuesto, al equipo técnico que estuvo ahí tratando de ayudarnos a que encontráramos los links y pudiéramos conectarnos, y especialmente a Ángeles y a Lázaro también. Lázaro, que bueno, no lo pudimos escuchar, pero me parecieron muy importantes también sus aportes, ahí lo estamos leyendo. Me parecen muy importantes estos encuentros y que a partir de acá nos podamos seguir cruzando con las distintas personas para generar espacios, para generar encuentros, para armar proyectos. Así que eso se los agradezco un montón. Nada, gracias por difundir también el documental y a seguir encontrándonos para poder construir estos espacios que son muy importantes y que aportan también a ese cambio cultural que estamos buscando. Así que muchísimas gracias a todos, a todas y a todos. Muchas gracias, Francisco, Virginia y Diego. Aprovecho simplemente a leer las palabras de Lázaro. Dice, mis palabras de cierre son en base a mi experiencia. Hoy son quien soy gracias a dos instituciones. La escolaridad y la familia son dos pilares fundamentales más allá de la legalidad que marcan un destino. Tenemos que trabajar para que ese destino sea menos violento. Ojalá muchos puedan vivir en la plenitud que yo pude crecer a pesar de las violencias e ignorancias. Saludos. Así que bueno, recogiendo las palabras de Lázaro, Francisco y Virginia y Diego, gracias y nos vemos a la próxima.